por esta cuestión obligada de... Nada más dejen arreglar una cosa que tengo aquí de volumen. Listo, creo que ya está. Muy bien, el tema de hoy, muchachos, como lo habrán escuchado ahorita, es un tema bastante simple, bastante sencillo y bastante, una de esas cosas que son bastante ilustrativas y tiene que ver con las gráficas de polinomios, ¿no? Entonces, antes de comenzar, me gustaría escuchar un poco de ustedes, chicos. Siempre lo más adecuado digamos, es adaptar la sesión al nivel que ustedes tienen. Entonces, si por ahí alguno de los participantes, al menos uno o dos, me pudieran decir si ya habían escuchado sobre las gráficas de los polinomios o si ya tienen nociones de cómo se hace esto. Un sí, un no es más que suficiente. Anímense a participar. El punto de estas sesiones es que ustedes, o sea, pues se queden aquí, mm, adquieran la mayor cantidad de conocimiento posible y puedan aclarar ahí los puntos. Entonces, ya han trabajado el tema, nunca lo han trabajado. Yo sí lo he trabajado Ay, en la escuela. muchas gracias, Renata. Entonces, por ejemplo, Renata ya eso me da noción, de que quizás conozcan el tema más de alguno de ustedes. Bueno, entonces vamos a establecerlo, ¿no? Y bueno, aprovecho ahí súper rápido para presentarme. Ahí disculpen, mi nombre es Jorge Enrique Alba, Enrique Quique. Soy físico, ¿sí? Decidí especializarme en el campo de la física. Ahí soy miembro de la Asociación de Profesores de Matemáticas. Y bueno, ahí dentro de las cosas que soy experto es un poco esto: fotoacústica, nanomateriales, óptica no lineal, entre algunas otras cosas. Digamos que soy un profesional de la física y de la matemática. Literalmente de hacer cuentas es como subsisto, ¿sí? Además de quizás de vez en cuando estar dando algunas clases, ¿sí? Y es muy importante para mí señalar que el principal objetivo de estas sesiones, las que vayan a trabajar conmigo, creo que no me ha tocado, no sé si a alguien ya le tocó repetir conmigo, como todavía no ubico los nombres de los asistentes, y al menos hasta donde la memoria me alcanza, me parece que con alguno de ustedes todavía no había trabajado. El objetivo de estas sesiones es trabajar rudimentos técnicos, notación, emparejarlos en conocimiento matemático y hablarles un poco de cultura matemática, ¿no? Si bien las Olimpiadas, digamos, los problemas, los concursos de Olimpiadas siempre son interesantes, muchas veces por atenderlos se van dejando cosas muy importantes de lado. ¿Sale? Entonces, lo primero con lo que voy a platicarles el día de hoy es una cosa conocida como el método del tabulador. Estoy escribiendo mal. ¿Sí? Y es el método más estándar para dibujar cualquier ecuación. Aquí es muy importante que no pierdan de vista, ¿sí? Aquí le vamos a poner método, ¿sí? Vamos a ver el método del tabulador y la forma en la que funciona esto es bastante simple. Resulta que toda ecuación le podemos asignar una representación gráfica o dibujo, ¿sí? Y viceversa. Gráfica, para que se vaya haciendo el apuntito, ¿no? Y también a cualquier dibujo, representación gráfica, cualquier objeto que podamos nosotros ver, observar en la naturaleza, le podemos asignar una ecuación, ¿no? Entonces, esto es para mí una de las cosas más interesantes que oferta la matemática, ¿no? Entonces, en sesiones anteriores, les había estado mostrando cómo es la notación para los polinomios, ya lo tengo acá copiado, más o menos es esto de aquí, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poquito qué significa esto de acá, ¿sí? Entonces vamos a poner la escritura del polinomio aquí, vamos a darle otro color para que lo distingamos. Entonces, típicamente los polinomios se abrevian con este símbolo, p subíndice n, función de x, ¿sí? Entonces, todos aquí ya saben que es una función.
o alguien que no sepa cómo es una función o de qué se trata una función. Chicos, alguien que esté por ahí que me diga si ya saben qué es o no es una función. Porque el riesgo que corren es que si no lo saben, pues yo empiezo a hablar de ese tipo de cosas y se me van a perder espantosamente en todo lo que voy a decir. O doy por bueno que ya saben qué son las funciones. Sí, ya sabemos. Ale, muchísimas gracias por el comentario. Excelente, entonces, eh, básicamente lo que estamos diciendo aquí es que el valor que vamos a calcular de este lado va a estar dado por el valor de x que nosotros vayamos a sustituir. Entonces en esta notación, cada una de estas a que tiene a n menos 1, etcétera, luego aquí hay unos puntos suspensivos hasta llegar a la 2, a la 1, a la 0. Entonces todas las letras a son coeficientes, es decir, van a ser números. ¿Qué tipo de números? Números reales. Entonces este simbolito de aquí es lo que significa, ¿sí? Cualquier coeficiente a pertenece, acuérdense que ese simbolito, esa especie de e acostada significa pertenece a los números reales siempre se denotan con esta R mayúscula, ¿sí? Y vamos a trabajar nosotros con polinomios, que tienen, en este caso, la n, ¿sí? La n va a ser un número entero, ahí le volví a poner la i, perdón, ¿sí? Entonces, en general, los polinomios son expresiones de este tipo que tienen una cantidad finita de términos. Normalmente cuando se discuten o se habla de polinomios, se habla de una clasificación previa, ¿no? Entonces tenemos lo que se denomina como una función constante o polinomio constante. Digamos que de aquí en adelante podemos, podemos decir que función y polinomio lo vamos a estar tratando como el mismo objeto, ¿sí? Entonces en este caso vamos a hacer la dependencia siempre respecto a la x, sí, por facilidad. Ay, perdón, algo que no debía. Entonces vamos a ir teniendo los distintos tipos de polinomio. La función constante es cuando tienes el polinomio de orden 0, es decir, n es igual a 0, entonces, como quien dice, todos estos términos se desaparecen y nada más nos quedamos con esta parte. Entonces vamos a poner ahí algunos ejemplos. Le podemos poner igual a un número, el que nosotros queramos. Lo voy a poner en particular f igual a 2. Vamos a escribir otro polinomio, ¿sí? Ahora con la letra g. Vamos a hablar de los polinomios lineales, ¿no? Donde vamos a tener el grado 1 en la x, ¿sí? Entonces podríamos tener esta. Y los vamos a graficar todos por el método del tabulador. FGH, ¿sí? Las ecuaciones de segundo grado, que muchos de aquí ya seguramente ubican, conocen, ¿sí? Vamos a ponerle esos valores por el momento. Y en general los polinomios, lo que va a ir ocurriendo aquí, FGH, vamos a hacer I de X, vamos a dejarlo hasta 1 de grado 3, ¿sí? Ahorita los vamos trabajando. Acá ya tenía uno preparado que nos va a ser útil. Vamos a tomar este, que va a ser más o menos fácil de graficar o de trabajar, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que ubiquen es que cualquiera de estas 4 funciones que tenemos aquí o cualquiera de estos 4 polinomios quedan representados completamente por la expresión de acá. Lo único que se tiene que hacer es una especie de ejercicio de identificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el grado de este polinomio va a ser igual a 0. Entonces, eso va a hacer que todos los términos de acá no cuenten, desaparezcan, ¿sí? Y solamente nos vamos a quedar con este. Entonces podríamos decir que aquí haciendo el ejercicio de identificación, que ese a la 0 pues es igual a 2, ¿no? Y el resto de los coeficientes, el AN, el AN-1, el A2, el A1, etcétera, van a ser 0, ¿sí? Por ejemplo, para este polinomio de acá, haciendo el ejercicio de identificación, ¿sí? Esto nada más para que vayan cachando ahí lo de la notación, el A1, que vendría a ser este término, ¿sí? Pues vendría a ser el coeficiente que está ahí, el famoso 1 que no se escribe, ¿no?
Entonces acuérdense que ahí hay un 1 que no se suele poner, ¿sí? Entonces vean cómo las A's nos ayudan a escribir, a representar el polinomio, ¿no? Y en este caso el ala 0, que sería el término independiente, pues vendría a ser un 3, ¿no? Aquí un poco, ahí si recuerdan un poquito la fórmula general, normalmente estos coeficientes les llaman A, B y C para sustituir ahí en la respectiva fórmula. Entonces aquí más bien los voy a llamar A2, ¿sí? Va a ser coeficiente 1, A3, perdón, A1, que sería el término lineal, va a ser menos 1, que viene a ser este, ¿sí? Y finalmente el otro, el ala 0, va a ser igual a menos 3, ¿sí? Y aquí, haciendo el proceso de identificación, vamos a tener que el coeficiente del término 3 va a ser igual a 1, ¿sí? Si se fijan, no tenemos x cuadrada, entonces cuando no tenemos términos, ¿sí? Quiere decir que el coeficiente era igual a 0, ¿sí? Luego si tenemos el lineal, que es menos 1, y finalmente aquí no tenemos término independiente, ¿sí? Entonces como no tenemos término independiente, el A0 pues va a ser igual a 0, ¿no? Entonces todos estos son polinomios, ¿sí? Y normalmente los llamamos el polinomio de grado 0 constante, ¿sí? El polinomio lineal o de grado 1, polinomio cuadrático o de grado 2, polinomio cúbico o de grado 3, y así nos podemos ir. Entonces no sé si hasta el momento hay alguna duda o comentario antes de pasar a hacer los tabuladores. No, ninguna. Perfecto. Entonces, hacer un tabulador es bastante sencillo para hacer las gráficas. Si bien tenemos por aquí herramientas como esta cosa, como el GeoGebra para hacer los dibujos, sí, que ahorita lo vamos a utilizar. Ahorita estaría interesado para los que les pudiera ser este tema nuevo o digamos a forma de introducción. Solamente me gustaría usar los puntos y hacer todas las cuentas aquí a mano para que esto sea lo más ilustrativo posible. Entonces se llama tabulador porque literalmente uno hace una especie de tablita. Por ejemplo, vamos a graficar el primero, ¿no? Bueno, el primero no es una buena idea, les puede generar más de alguna confusión. Vamos a empezar con el segundo, que creo que es el más fácil de entenderse. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a escoger distintos valores de x. Nosotros esos valores los vamos a escoger como nosotros querramos. En realidad no existe ninguna limitante en los valores que ustedes van a proponer, al menos para los polinomios. Hay otros tipos de funciones donde va a haber valores prohibidos o va a haber valores problemáticos, ¿sí? Pero bueno, como ahorita no es el caso, entonces uno suele escoger valores simples para la variable x o para la variable de la cual sea el polinomio. En este caso, digamos escolarmente a uno le dicen que te convendría utilizar valores simples como el 0, ¿sí? Como el 1, el 2, ¿sí? Y luego, por ejemplo, para que acá vaya quedando del otro lado, vamos a escoger algunos valores negativos, ¿sí? Entonces, bueno, a mí cuando me enseñaron este tipo de temas en el bachillerato, nos proponían que trabajáramos con cosas sencillitas como estas, ¿sí? Y entonces lo que uno hace para hacer el dibujo, ¿sí? Uno para el valor adivinado o el valor escogido, que en este caso, ojo, yo propuse menos 2, menos 1, 0, 1, 2, pero en realidad se puede proponer el valor que ustedes quieran. Si ustedes le quieren poner ahí 1.5, le quieren poner 3, le quieren poner raíz de 2, esta cosa sigue funcionando. Nada más que se recomienda para valores simples o sencillos, también para que las cuentas sean rápidas o sencillas de hacerse. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es donde veamos la x, pues vamos a sustituir el valor que propusimos, en este caso menos 2. Entonces aquí donde va la x va un menos 2 y se hace esta sencilla operación, menos 2 más 3 pues les da menos 1, ¿sí? Y entonces decimos, digamos en resumen, que al valor menos 2 le corresponde el valor menos 1, ¿sí? Y aquí digamos está toda la cuenta. Como esto es algo muy simple de hacerse, nada más les voy a marcar la siguiente cuentita, así de manera muy explícita. Por ejemplo, aquí usaríamos el valor menos 1. Si a menos 1 le agregas 3, pues bueno,
No, perdón, aquí ando haciendo la cuenta que diga, queda uno positivo. ¿Sí? Si ahí cometo errores, interrúmpanme luego, estar aquí con la cámara, la pantalla y hablando, por supuesto que voy a cometer errores, entonces, ahí con confianza díganlo, ¿sí? Y entonces ya de manera bastante sencilla o directa, hasta vemos cuál es la lógica detrás de la operación, ¿no? Entonces al menos 2 le sumo 3, me queda un 1. Al menos 1 le sumo 3, me queda un 2. A 0 le sumo 3, me queda un 3. A 1 le sumo 3, me queda un 4. ¿Sí? Y al 2 le sumo un 3, pues me queda un 5. ¿Sí? Entonces con los valores que tú hayas escogido para la X, pues tú calculas los valores G de X. Entonces aquí quitando el proceso, para que me quede un poco más estética mi tablita, lo escribimos de esta manera. Y entonces, para hacer el dibujo, vamos a llamarle al eje X o al eje horizontal, normalmente se le asignan los valores que nosotros hayamos escogido para las distintas X, y al eje vertical le vamos a otorgar el valor que nos quedó por acá. Entonces aquí literalmente nos van quedando puntos coordenados. Entonces el primer punto sería menos 2,1. ¿Sí? Entonces ahí si se fijan, aquí me aparece que correspondería al punto A en el dibujo. ¿Sí? Entonces aquí, para que la notación sea congruente, aquí le pongo A mayúscula. ¿Sí? O sea, ya resumiéndolo, sería menos 2,1. ¿Sí? Luego el siguiente punto que me va a mostrar el GeoGebra va a ser el B. Y aquí sería un menos 1, que es este de acá, con el valor que calculamos, que es el 2 que nos queda por aquí. ¿Sí? Y así nos vamos consecutivamente. Después, por acá, el siguiente punto que me quedaría en el GeoGebra sería la C, que en este caso va a corresponder a un 0,3. Este es 1,4. Y finalmente, el último punto va a ser 2,5. Entonces aquí muy paso a pasito. Les digo, la intención de esto es recordar un poco, o ahí que conozcan, que vean que esto funciona. Y acá, para que veamos que no echamos mentiras, va a menos 1, coma 2. Ahí está el punto B. Luego acá tengo el 0,3. Después por acá tengo el 1,4. Y finalmente el 2,5. Ah, no, me lo programo mal, espérame. Aquí quiero 2,5. Oh, no me deja ponerlo. Dejen eliminarlo, voy a borrar. Y aquí va 2,5. Perdón. Entonces ahí tenemos la gráfica. Y aquí, nada más para que ustedes lo acaben de corroborar, acuérdense que podemos escribir la función así como la tenemos. G de X va a ser igual a X más 3. ¿Sí? Y ahí está el dibujo. ¿Sí? Digamos que cuando uno hace el dibujo a mano, aquí lo que hubiera ido sucediendo es que, en la medida que ustedes ponen suficiente cantidad de puntos, ustedes van a ir dibujando o van a ir adquiriendo la línea completa, ¿no? Entonces, el problema del método del tabulador, digamos que así como podríamos decir que es un método que no falla, o sea, tú siempre ponle valores y vas a adquirir ¿cómo se llama? El dibujo. El problema que tiene el método del tabulador es de que, si quieres una buena gráfica, pues vas a necesitar muchos puntos, ¿no? Y en algunas ocasiones, estar calculando tantas cosas a mano, pues puede ser realmente impráctico. De hecho, lo que hace GeoGebra para hacer esta figura, hacer este dibujo, hace un tabulador, nada más que el tabulador ustedes no lo están viendo, ¿no? Digamos, lo hace el programa, lo hace ahí el servidor que maneja el programa, ¿no? Entonces yo le indico esta función y el programa empieza a evaluarlo en un montón de puntos hasta que obtienes toda la gráfica, ¿no? Entonces, este método del tabulador funciona
para cualesquier figura, para cualesquier cosa que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, yendo a la primera función, que fue la que me brinqué, el tabulador es bastante sencillo, ¿sí? Porque si se fijan, aquí no hay ninguna X. Entonces, por ejemplo, para graficar la f de x, lo que nosotros necesitaríamos es otra vez proponer aquí algunos valores que pueden ser los mismos, nada más que aquí vamos a hacer la evaluación de una manera un poquito diferente, ¿no? Digamos que las x que yo voy a adivinar pueden ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, ¿sí? Y entonces, como esta fórmula no depende de x, de hecho yo ya tengo el valor. Por esto a esto se les llaman funciones constantes, porque no importa la x que tú quieras proponer o adivinar, todas las ocasiones, pues yo ya tengo el resultado de esta fórmula, ¿no? Me está diciendo que es f igual a 2, ¿sí? Entonces podría hacer las gráficas menos, podría otra vez hacer los puntos aquí de 1 por 1, el menos 2, nada más voy a marcar 2, ¿sí? Voy a marcar el primero y el último, que sería menos 2,2. Ahí está el primer punto. Y voy a marcar el último de los que escogí aquí, que sería 2,2. ¿Sí? Queda por ahí. Y aquí voy a hacer la gráfica f de x igual a 2. ¿Sí? Entonces por eso se le llama constante. Tú fuiste escogiendo diferentes x y siempre el valor de salida, es decir, el eje vertical, es igual a 2. ¿Sí? Entonces este método del tabulador se puede siempre utilizar sin excepción, hasta para cosas que no son polinomios. Si uno empieza a trabajar con funciones ya mucho más complicadas, mucho más elaboradas, uno siempre puede hacer este tipo de técnicas para hacer los dibujos, ¿sí? Entonces aquí nada más para finalizar voy a hacer un último ejemplo paso por paso, ¿sí? En este caso voy a agarrar la función cuadrática, la h de x, que yo escogí esta, ¿sí? Y vamos a hacer su correspondiente tabulador. Vamos a hacerlo otra vez para esta misma serie de valores, ¿sí? Nada más que bueno, aquí las cuentas van a ser ligeramente más latosas. Voy a tratar de irme rápido para pasar a los siguientes métodos o a las siguientes técnicas, que de hecho son las cosas que van a resultar un poco más interesantes. Aquí voy a hacer la sustitución del primero, nada más para no irnos perdiendo. ¿Sí? Entonces acuérdense que el objetivo es, o bueno, me las voy a echar todas. Lo bueno de estos editores de ecuaciones es que uno puede ahorrarse muchísimo tiempo con las cuentas, ¿sí? Aquí yo nada más voy haciendo las sustituciones, menos 2 el primer punto, menos 1 el siguiente punto, ¿sí? Y ahí ustedes vayanlas haciendo mentalmente y nada más me dicen si escribí bien o mal mi resultado final, ¿sí? Les apuesto que me tardo más en escribirlo que en lo que ustedes hacen en la cuentita. Entonces aquí nos quedaría 4 positivo, luego le sumaríamos un 2, nos daría un 6, y al 6 le vamos a quitar 3, entonces nos queda un 3 positivo. El de por acá va a ser 1 positivo y otro positivo van a ser 2, 2 menos 3 nos queda menos 1, luego aquí da 0 todo, nada más nos queda el menos 3, luego aquí da 1 y 1 da 0, otra vez da menos 3, y finalmente este de acá da 4 positivo, le quitamos 2, nos queda un 2, y al 2 le quitamos un 3, nos queda un menos 1, ¿sí? Y aquí voy escribiendo rápidamente mis puntitos. Entonces a menos 2 le toca su pareja, que es el 3, ¿sí? Luego el de por acá va a ser un menos 1, coma, le va a tocar el menos 1, ¿sí? Ahí está el siguiente punto. A este es 0, menos 3. Por acá va a ser 1, menos 3. Y el último va a ser 2, menos 1. Y ahí más o menos va quedando la figura, la gráfica. Acá ya para no tener que hacer todo, nada más escribo x cuadrada menos x. Ahí está, menos x. Finalmente, menos 3. Y vean cómo todos los puntos pasan por la gráfica. Y ya están viendo el gran y enorme
problema que tiene el método del tabulador. O sea, ¿cómo se nos hubiera ocurrido aquí para hacer la gráfica completa? Que teníamos que ponerle un punto 5, ¿no? Como para que se viera ahí muy clarita, muy evidente la parábola, ¿sí? Entonces, el método del tabulador tiene la ventaja de que no se tiene que pensar mucho, nada más tienes que hacer las sustituciones y todas las cuentas, ¿sí? La desventaja que tiene, pues bueno, si quieres una buena gráfica vas a necesitar muchos puntos. Y obviamente, entre más elaborada es la gráfica, ¿sí? Entre mayor grado es la ecuación, pues uno va a tender o sea, vas a tener que trabajar con cosas cada vez más complicadas. Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí para pasar a los métodos de identificación. No, profe, ninguna duda. Muchas gracias, Mariana. Entonces, vamos a los métodos de identificación, ¿sí? Entonces, de lo primero que les dije el día de hoy es que toda ecuación tiene una representación gráfica. Entonces, muchas veces el método del tabulador va a ser más un auxiliar que el método definitivo que ustedes necesiten para hacer la gráfica, ¿sí? Más si ustedes no cuentan, digamos, con la computadora a la mano al momento o están en una competencia y les están pidiendo que hagan las cuentas a mano. Entonces, aquí es fundamental, chicos, que aprendan a clasificar los polinomios. Por eso hice mucho énfasis al principio de la sesión, que esta era un polinomio constante. Esto de aquí es un polinomio lineal o grado 1. El polinomio constante también se dice que es el polinomio de grado 0, ¿sí? Lo siguiente que trabajamos fue el polinomio de grado 2, ¿sí? Y aquí para irnos bastante rápido, les voy a dibujar el polinomio de grado 3, ¿sí? Ya no me pongo a hacer la cuenta uno por uno, nada más procedo aquí en el graficador a sustituir los valores, ¿sí? Ya que me quede la figura, el dibujo, ¿no? Que vendría a ser la gráfica de color azul. Entonces, si se dan cuenta, o digamos que si vamos siguiendo esto paso por paso, habrán, y a los que ya conozcan o hayan trabajado previamente estos temas, perdón, dejen acomodarlo bien, que no me deja ver las pestañas, aquí los controles. Ahí está. Entonces, nuestra primera lo que quiero que vean es que la función de grado 0 y la función de grado 1 son líneas rectas, ¿sí? Entonces, la función constante y función lineal, pues función constante, esta va a ser la función lineal, llevan el nombre en general de funciones lineales porque literalmente su gráfica fue una línea, ¿sí? De hecho, vamos a ponerlas aquí juntas, ¿sí? Aquí el f de x para que lo tengan en una sola gráfica, acuérdense, es f de x igual a 2. Entonces vean que son líneas rectas. Y bueno, aquí la pregunta más difícil del mundo: ¿cuántos puntos necesitas para dibujar una línea recta? Dos puntos. Muchísimas gracias, Mariana. Entonces, por eso es muy importante que aprendan la clasificación. La clasificación les va a ustedes a ayudar a saber qué necesitan hacer o cómo necesitan proceder para hacer la gráfica de manera muy rápida, muy eficiente, ¿sí? Y muchas veces las técnicas van a tener que ver con, una vez que te dan una función, hacerle una manipulación para extraerle la información y poder hacer la gráfica bastante rápida. Aquí voy a hacer un ejemplo adicional, ¿sí? Si ya sabemos identificarlas, digamos que aquí podríamos tener n de x, ¿sí? Nuestro siguiente polinomio con el que vamos a trabajar, la gráfica n de x, y ustedes les dicen que es más o menos algo como esto: 3/4 de x más 3, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es darse cuenta que es un polinomio de grado 1 o una función lineal. Entonces solo necesitas 2 puntos,
Y bueno, evaluar este tipo de objetos en 2 puntos siempre resulta bastante fácil. De hecho, se recomienda que uno trabaje con valores bastante simples. Entonces, aquí el valor siempre sugerido para evaluar un tabulador siempre es x igual a 0 para poder hacer todo muy rápido. Entonces, cuando la x vale 0, pues bueno, ya tienes el primer punto, 0,3, ¿sí? Y puedes escoger cualquier otro punto que sea rápido y fácil de calcularse. Por ejemplo, aquí un punto muy rápido de calcularse sería x igual a 4. ¿Por qué escogí x igual a 4? Bueno, para que esa fracción que está por ahí se me simplifique con este proceso. 4 se cancela con 4, les queda un 3, más 3 les va a dar un 6. Y ahí ya tengo los 2 puntos, ¿sí? Entonces, ojo, aquí no quiero que pierdan de vista que aunque yo tengo el graficador, ¿sí? Digamos que va a ser más común que ustedes se encuentren en situaciones donde no van a tener el graficador, más si están en alguna especie de concurso, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas o de ideas rápidas les va a ayudar y ahorrar mucho tiempo. Entonces, aquí nada más necesitamos usar o alinear la F con la G, ¿no? Y si aquí ya hago, o sea, nada más para que verifiquemos rápidamente que n de x nos va a dar la siguiente línea, ¿no? Entonces aquí escribo una línea de fracción, le pusimos 3/4, ¿sí? X y luego esto va más 3. Y vean cómo pasa por la F y por la G. ¿Sí? Ahí parece una E, pero es una F, ¿eh? Entonces, los procesos de identificación para graficar las funciones de los polinomios, pues aquí van a ser muy importantes, ¿sí? Seguramente esto ya lo saben. Este tipo de polinomio, ¿cómo se clasifica o cómo les llamamos? Sí, es el cuadrático, pero tiene un nombre especial, esa figura. Y ahorita la dije. Es una parábola. Muchísimas gracias. Efectivamente, todas las funciones de grado 2 son parábolas. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño repaso de unas cosas que se llaman cónicas. ¿Todos saben qué son las cónicas? Siempre nos ponen esta figurita. Sí, bueno, yo sí las conozco. ¿Nos las puedes decir, por favor? Es la circunferencia, la elipse, la parábola y la hiperbola. Muchísimas gracias. Entonces, esas son las figuras cónicas. Aquí dejen que cargue la imagen esta cosa, ¿sí? Para que se vea bonito. O mi internet anda. Dejen cerrar el Dropbox. Eso siempre ayuda. Esto no se deja ver. Vamos a poner otra vez cónicas. Bueno, entonces ahí en lo que se me carga ese dibujito, ¿sí? Las cónicas siempre tienden a ser ecuaciones de segundo grado. Entonces, cuando en general nosotros tenemos polinomios de segundo grado con dos variables, uno va a tener todo este tipo de figuras cerradas. Cuando uno tiene un polinomio, el polinomio siempre tiene una dependencia funcional, o sea, vas a tener aquí las variables dependientes con alguna serie de grados, ¿sí? Ahí están. Entonces se llaman cónicas estas cosas porque las puedes obtener todas con cortes transversales de un cono, ¿no? Y estas van a tener formas muy específicas. No es la intención el día de hoy trabajar con las cónicas, ese ciertamente no es el tema, pero sí me interesa mucho darles las formas generales de las fórmulas, ¿no? Entonces, siempre que ustedes tengan algo de segundo grado con X y con Y, en general ustedes van a tener una cónica. Entonces, aquí en general, las versiones más sencillas, es decir, que vamos a tener coeficientes A y B, ¿no? Entonces, normalmente decimos que tenemos una circunferencia cuando A es igual a B, ¿sí? Entonces, si por ejemplo aquí ustedes le ponen 3 y 3, así, sin yo tener que
Y bueno, acá obviamente la R va a necesitar algún valor dado, ¿sí? Entonces, automáticamente, cuando uno vea eso, uno tiene que saber ya que es un círculo, ¿no? Entonces, los procesos de identificación de las formas son muy importantes porque te van a ahorrar mucho trabajo con los tabuladores. En muchas de las ocasiones no te vas a salvar de hacer un tabulador para poder hacer la gráfica o el dibujo. Pero, por ejemplo, si nosotros ya sabemos que esto es un círculo, te puede dar muy buen feeling para que cuando tú escojas los valores X y Y, o sea, aquí en este caso tú harías un tabulador para las X y harías las sustituciones y tendrás aquí de esta fórmula que despejar la letra Y, ¿no? Para poder hacer la gráfica del círculo utilizando este proceso de tabulación. Entonces, tú calculando algunos, podrás ir viendo cómo se da la forma y como tú ya sabes que se trata de un círculo, digamos que uno puede escoger inteligentemente los valores para que esto funcione muy bien. Cuando A y B son valores diferentes, pero ambos siguen siendo positivos, ¿sí? En general vas a tener una elipse. Entonces, por ejemplo, aquí sin temor a equivocarme, yo ya sé que esa es la gráfica de una elipse, ¿sí? Y digamos que este es el tipo de cosas las cuales uno tiene que ir estudiando cuidadosamente. En general, esta ecuación de segundo grado, de hecho, para ser un poco más justo, tiene esta forma, ¿sí? Nada más aquí lo voy a poner con las letras mayúsculas los coeficientes, ¿sí? Entonces vas a tener términos cuadráticos en la X y en la Y, ¿sí? Vas a tener términos lineales, Cx más dy. Puedes tener un término cruzado, ¿sí? De hecho, para ser más justos, término cruzado iría primero. Entonces, esta es la que se conoce como la ecuación más general de segundo grado que conocemos, ¿sí? Más un término independiente. Entonces, dependiendo de las combinaciones de valores de A, B, C, D, E y F, ¿sí? De hecho, estrictamente hablando, los coeficientes que más importan son estos tres. Uno, conociendo esos valores, puede saber si se trata de un círculo, una elipse, una parábola o una hipérbola. De manera bastante sencilla, por ejemplo, para que todas estas cosas fueran una parábola, ¿sí? Lo único que necesitas hacer es B igual a 0 y C igual a 0. Entonces, si tú haces los coeficientes, el coeficiente B mayúscula y el C mayúscula, automáticamente te queda una parábola, ¿sí? Y si te fijas es una ecuación de segundo grado, de la cual vas a poder despejar la Y, ¿sí? Entonces, ese es el secreto de manera muy general. Ahora, para, digamos, sin irnos a este rollo de las cónicas, esto se los presento como, eh, les digo, parte de la cultura general matemática que uno necesita. Como aquí dijimos que vamos a trabajar con polinomios y los polinomios son funciones, pues bueno, vamos a centrarnos ahorita en esta cuestión de las parábolas. Las parábolas, si nos vamos a la gráfica, ¿sí? Que teníamos por acá, ¿dónde dejamos la parábola? Aquí está. Vamos a apagar esta gráfica para quedarnos nada más con la parábola. Entonces quiero que identifiquen algo que tienen las parábolas. Las parábolas tienen un vértice, es decir, va a tener por ahí un mínimo, ¿sí? ¿Sí? De hecho, aquí se los grafica como un extremo, es la otra forma en la que lo llaman en las matemáticas, ¿sí? Y va a tener, digamos, los puntos de abertura. Entonces, para una función cuadrática, si nosotros identificamos un mínimo, automáticamente vamos a poder hacer la gráfica de la parábola muy fácilmente, ¿sí? Entonces, por ahí escuché que les estaban dando unos temitas de precálculo. ¿Esto es correcto o es incorrecto? Digo, porque quiero hacer trampa el día de hoy y les quiero enseñar cómo se puede hacer esto con cálculo muy rápidamente. Unos que disculpe. Por ahí había visto que les estaban dando como unos temas de cálculo o de precálculo. O sea, que tienen que ver precisamente con cálculo diferencial. Y digo, quiero saber si esto es correcto o incorrecto para, si han estado viendo el tema de algunos temas de cálculo, podemos hacer un poco de trampa el día de hoy.
O si no han visto nada de cálculo, pues para no tocarlo y no generar confusiones. Yo sí lo he visto, pero en la escuela. Ok. Sí, sí, porque también tengo entendido que algunos de ustedes son, o sea, tengo mezclas de alumnos de cuarto y de sexto semestre, ¿no? Bueno, voy a tratar de esbozar un poco la idea, ¿sí? De cómo encontrar el foco de la parábola con una derivada, ¿sí? El proceso es el que sigue. Lo primero que les tengo que explicar es cómo se hace una derivada. Y bueno, hacer derivadas de polinomios, afortunadamente, es la cosa más fácil, más simple y más sencilla de este mundo. Esto se llama regla de Leibniz, ¿sí? No se preocupen del nombre si no lo pescan. Lo que tenemos que hacer para encontrar la derivada de cualquier polinomio, nos tenemos que fijar en los coeficientes, los voy a escribir explícitamente, ¿sí? Y tenemos que ubicar también explícitamente los exponentes. Ese es el secreto, ¿sí? Entonces, aquí la función h de x la voy a escribir explícitamente con todos sus términos, término cuadrático, lineal y cero. Yo sé que a lo mejor esto les lo pueden ver como un poco raro, o profe, ¿no? Ya sabemos que ahí no se pone nada y aquí también lo podemos desaparecer, pero colocarlo ahí va a ayudar mucho a entender cómo se calcula una derivada. Entonces las reglas de las derivadas son muy fáciles. Cuando uno hace la derivada ahí uno le pone una prima, una comita, esto se lee como prima, entonces aquí decimos que es h prima, ¿sí? Y la regla es multiplicar el exponente por el coeficiente, y después de que haces eso, al exponente le vas a restar 1. Entonces, de hecho, esto lo voy a escribir, ¿sí? Así, se multiplica el exponente por el coeficiente y se resta 1 al exponente. Entonces, ese es el proceso para hacer derivadas. Entonces, si sigo los pasos que les acabo de decir, nada más hacemos 2 por 1, ahí me quedaría un 2, ¿sí? Y al 2 le quito un 1, pues me queda un 1. Y luego aquí voy a hacer 1 por 1, me daría un 1. Y luego al 1 le quito un 1, me va a dar un 0. Y luego aquí hago 0 por 3, me va a dar un 0. Y si al 1 le quito, y si al 0 le quito un 1, me queda un menos 1. Y si simplifican un poquito esto, ¿sí? Estarán de acuerdo que ahí les queda 2x, aquí les queda menos 1 y 0 por lo que sea da 0. Entonces decimos que, aquí ya voy a quitar explícitamente todo lo que puse, eso nomás era para que siguieran los pasitos. Entonces la derivada de x cuadrada menos x menos 3 da 2x menos 1, ¿sí? No sé si tengan alguna duda. Normalmente este tema se aclara mucho cuando uno hace muchos ejemplos diferentes. Entonces les voy a poner otro ejemplo diferente. Entonces, si ustedes quieren hacer la derivada de eso que está ahí, lo único que tenemos que hacer es este 4 multiplica al 1 que está acá, 4 por 1 queda un 4, y ese 4 le quito un 1, me queda un 3. Luego 2 por 3 da 6, y luego ese 2 le quito un 1, entonces me queda un 1, ¿no? Y finalmente aquí tengo el x a la 0, entonces 0 por 4 da 0, y pues b va a desaparecer. Entonces la derivada de esto de aquí es esto de acá. No sé si tengan alguna duda con eso. No, ninguna. Muy bien. Entonces, para encontrar el foco de una parábola, muchachos, lo único que tenemos que hacer, ¿sí? Esto fue como suplemento cultural. Entonces vamos a calcular la derivada de este. La derivada de este ya lo tengo aquí. Entonces, bueno, aquí por claridad, aquí voy a escribir la derivada es. Entonces, lo que se hace para encontrar el foco de una parábola, agarras la función y la derivas. Ese es el primer paso. Entonces, aquí les voy a ir poniendo los pasitos, ¿no? Entonces, para encontrar el foco, se calcula la derivada.
y da eso, ¿sí? Para saber qué es la derivada, acuérdense que se acostumbra ponerle como una comita, una prima, ¿sí? Para saber que esta es la función y esta es la derivada de la función. Luego el siguiente paso es igualar la derivada a 0. ¿Sí? Ese es el siguiente truco. Bueno, ese no es el truco, más bien. Entonces, si hacemos que la derivada se haga 0, o sea, escribiríamos eso que está ahí. Y si se fijan, nos queda una ecuación, ¿no, muchachos? Entonces, el último paso es resolver la ecuación. Entonces, si nosotros resolvemos esa ecuación, la hago paso por paso, 2x es igual a 1, y luego x pues va a ser igual a 1/2. Disculpen, dejen arreglarle la letra. Ahí está. Y la pregunta es, o sea, y de acuerdo a lo que les acabo de decir, sorpresa, aquí está el foco. Entonces este valor x nos va a decir dónde está el foco, y el foco nos dice que está en x igual a 1/2, o sea en 0.5. Y vamos a ver si eso es cierto. Ahí está, 0.5. Entonces ya nada más para encontrar el valor del foco, o sea, para encontrar el punto completo, lo único que deben de hacer es hacer el tabulador con esta, ¿sí? Vamos a calcular este de aquí para 0.5. ¿Sí? Entonces, donde está la x, va un 0.5. Aquí va 0.5. Y ya nada más hacemos todas las cuentas. 0.5 por 0.5 da 0.25. Luego le vamos a quitar 0.5 y luego le vamos a quitar 3. Entonces, si hacemos esta cuenta, 0.25 menos 0.5 nos debe de quedar menos 0.25, y menos 0.25 y menos 3, menos 3.25, y ahí está. Entonces, esta técnica de la derivada se puede usar de hecho para cualquier tipo de función y sirve para encontrar, esto que les acabo de enseñar, sirve para encontrar máximos y mínimos. Y si ustedes están de acuerdo, normalmente las parábolas o van a tener un máximo o van a tener un mínimo, ¿sí? Entonces, vean cómo con esta sencilla técnica puedes encontrar el mínimo, y ya una vez que encuentras el mínimo, ya nada más escoges un par de puntos hacia los lados para acabar de hacer tu tabulador y que te quede muy bonita tu gráfica. Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta con este método, con esta técnica que les acabo de mostrar. No, ninguna duda. Muy bien. Entonces, para afianzar la técnica, voy a poner un ejemplo diferente. ¿Sí? Vamos a hacer el polinomio o la función y igual a menos 4x cuadrada más x menos 2. ¿Sí? Entonces, digamos que les avientan este objeto y les piden hacer la gráfica. Entonces, para hacer la gráfica, yo lo primero que haría es encontrar el mínimo o el máximo. Entonces, aquí de identificar la gráfica, cuando uno sabe que esto tiene signo menos, uno ya sabe que es una parábola, aquí por la x cuadrada, ¿sí? Y como este término es negativo, el término cuadrático, todos los términos cuadráticos positivos dan parábolas para arriba, como la que acabamos de graficar acá. Entonces, aquí, sin yo tener que hacer nada, identificando este aspecto de la ecuación, yo ya sé que la parábola tiene que apuntar hacia abajo, ¿sí? Entonces, esto me va a dar un buen feeling para saber si mi gráfica la voy a hacer bien o la voy a hacer mal. Entonces, aquí le vamos a poner ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamaríamos esto en español? Como nuestra adivinanza, ¿no? Nuestra suposición. ¿Sí? Entonces suponemos parábola para abajo. Entonces ese es ¿cómo se llama? Eso es la ventaja de saber adivinar, ¿no? O de saber estas clasificaciones de funciones. Entonces, utilizando el método que les acabo de platicar, pues vamos a calcular la derivada de esto, ¿sí? Entonces, usando el método sería 2 por 4 da un 8. Y luego a ese 2 le quitas un 1, ahí te queda un 1 que ya no lo escribí, ¿no? Y luego, fíjense, siempre le saca canas verdes a los alumnos. La primera vez que lo ven, entonces por eso pongo el coeficiente y el exponente explícitamente para saber qué vamos a hacer. Aquí va a ser 1 por 1, nos va a dar un 1, y luego a este 1 le voy a quitar un 1.
1 menos 1 da 0 y x a la 0 pues da un 1. Y luego aquí tenemos el x a la 0. Entonces 0 por 2 da 0 y pues ya acabamos. Entonces la derivada de este da el de acá. Entonces ahí está el primer paso. Segundo paso, voy a decir que la derivada me tiene que dar 0. Y me queda esa ecuación. Entonces ya nada más resolvemos esa ecuación. Y esto nos va a servir para encontrar el valor x que me va a dar el foco de la parábola. Sí, no el foco, perdón, el vértice quiero decir. Entonces pasamos 8x de un lado, el 1 lo dejamos del otro, luego este 8, ahí está multiplicando, lo pasamos dividiendo para acá. Entonces quiere decir que el foco va a estar en x igual a 1/8, 1 entre 8, si no me falla la memoria da 0.125. ¿Sí? Porque 1 entre 4 da 0.25 y la mitad de 0.25 es 0.125. Entonces, yo ya sé que aquí está el foco, sin temor a equivocarme. Entonces, ya nada más para encontrar el punto, voy a hacer donde está la y, voy a poner este valor. Que si se fijan, se ve media latosa la cuenta, pero o sea, esta es la única cuenta latosa que vamos a tener que hacer para poder encontrar los valores, ¿no? Entonces aquí, para ahorrarme un poco de tiempo, yo lo voy a hacer con la calculadora. Entonces el término de acá, ya que hagamos la cuenta, va a dar 0.0625 y luego el término de acá es 100.125. Le vamos a quitar 2, entonces nos queda menos. Y ojo, esta también queda menos, ¿sí? Nada más que lo omití, da 1.875 y si a ese le quitamos el 0.0625 nos va a dar este valorcito, menos 1.9375, ¿sí? Entonces el foco está aquí y ya lo único que tengo que hacer es a esta función le doy valores hacia la derecha de este número y hacia la izquierda de este número, ¿sí? Algunos puntos, así nada más para completar el tabulador, con quizás algunos valores sencillos, para, digamos, les prefiero exponer otra cosa, nada más que aquí vamos a hacer trampa y mostrarles cómo queda la gráfica, y vamos a ver si el mínimo está ahí, a ver si lo calculé bien. Entonces aquí vamos a hacer la parábola y igual a menos 4 veces x cuadrada y después más x menos 2. Entonces, como les dije, la parábola tenía que apuntar hacia abajo y vamos a buscar el extremo. Y miren, ahí está el extremo. Menos 0.125 menos 1.903, bueno, 9375, ¿no? Este es el número. Entonces, ya con este valor, lo que nosotros podríamos ir haciendo es escoger algunos valores hacia la izquierda de ese punto y hacia la derecha de ese punto para ir, para poder hacer la gráfica muy detallada de esto que tenemos aquí, ¿no? Ya con algún tabulador más elaborado. Aquí nada más por completez voy a calcular unos 2 puntos más, uno a la izquierda y uno a la derecha. Un punto hacia la un punto que sería muy fácil de calcularse sería en x igual a 0, ¿sí? Entonces para x igual a 0, aquí de manera bastante inmediata, nos daría y igual a menos 2, ¿sí? Lo pongo acá en mis puntitos que encontré, 0, menos 2, y ahí está el punto. Vean que pasa perfectamente sobre la parábola. Aquí para el mínimo, bueno, en este caso quiero decir para el máximo, voy a señalarlo como 0.125, menos 1.9375. Ahí está, ¿sí? Y ya nada más un valorcito a la derecha. Un valor sencillo de calcular pues sería x igual a 1, ¿sí? Entonces para x igual a 1, lo que vamos a hacer aquí
es en esta ecuación bastante elaborada. Con el x igual a 1, ahí nos quedaría menos 4, aquí nos quedaría un 1, ¿sí? Menos 4 más 1 da menos 3, y menos 3 y menos 2 da menos 5. Entonces vamos a ver si es cierto. 1, menos 5. Y ahí está. ¿Sí? Nada más que nos da un punto acá bastante más alejado, ¿sí? Y digamos que para completar ahí las figuras, para completar ahí bien todas las líneas, pues tendríamos, ya sabiendo que este es el vértice, que va a ser en este caso un máximo, el valor más alto que adquiere esta parábola, pues ya nomás vamos escogiendo algunos puntos según requiramos, ¿sí? Entonces, dudas, preguntas o comentarios de este problemita, de esta gráfica. Solamente, bueno, a mí no me quedó muy claro cómo obtener la derivada. Ok, lo repasamos, ¿no? Checamos, digamos, a lo mejor voy a abrir un nuevo editor, ¿sí? Nada más para ver las puras derivadas, ¿de acuerdo? O sea, para que nos Sí. quede aquí por separado, ¿no? Entonces vamos a hacer esa, la derivada de esa, y vamos a repasar también la derivada de esta. ¿Sí? Aquí ya por simplicidad le quito la notación, la dependencia. Entonces vamos a calcular esas dos derivadas, ¿sí? Entonces, algo que va a ayudarnos para calcular las derivadas va a ser completar todas las partes de los términos. Acuérdense que los términos tienen 4 cosas, ¿sí? Tienen signo, coeficiente literal y exponente. Entonces voy a señalar explícitamente todos los elementos. Signo menos, coeficiente 4, variable x, exponente 2. Signo más, coeficiente 1, variable x, exponente 1, ¿sí? Entonces, aquí por claridad lo voy a hacer en 2 pasos. O sea, ese es el problema que te dan. Y aquí en un siguiente paso, para que se note todavía más, perdón, aquí no debe de llevar el 1, ¿sí? Aquí estoy señalando explícitamente, identificando todos los elementos. Entonces acuérdense que por costumbre, un poco por tradición, a ver, espérenme, aquí tengo un mensaje en el chat. Todo bien, muchas gracias. Entonces aquí lo primero que hago es identificar las partes, ¿sí? Ya que tengo identificadas las partes, entonces aplico la regla de Leibniz, así se llama, este método. Porque hay varias reglas para derivar, ¿no? Hay uno que se llama regla de Newton, regla de Leibniz, la regla de los 4 pasos, que es la misma de Newton, ¿sí? Digamos, de los nombres no se preocupen. Entonces, el paso aquí es, multiplicas por el exponente va a multiplicar al coeficiente. Entonces, 2 por 4 te va a dar un 8. ¿Sí? Y como esta ya es la derivada, por eso ahí le pongo ese simbolito que me hace saber que se trata de la derivada, ¿sí? Igual, se me ocurre para que te quede todavía aún más claro, ¿no? Este 2 de aquí va a multiplicar ahí, lo voy a poner paso por paso, y a ese 2 le vamos a quitar un 1. Entonces, este es el proceso de derivar. Este 2 multiplica acá, para que quede más claro, lo voy a poner por acá, ¿sí? Igual aquí. Este 1 multiplica este 1, y luego a este 1 le vas a quitar un 1, ¿sí? Y finalmente este 0 de aquí va a multiplicar al 2 de acá, y después a ese 0 le vas a quitar un 1. Entonces, no sé si ya se va viendo un poco más claro, María. Sí, me Sí, preguntaste tú, ¿va? sí, vamos bien. Vamos bien. Y ya nada más en un último paso hago las operaciones, ¿no? 2 por 4 me da un 8, al 2 le quito un 1, pues me queda un 1, a 1 le quito 1, me da 0, aquí es 1 por 1 da 1, luego aquí da 2 por 0 da 0, al 0 le quito un 1, me queda menos 1, y en un último paso pues reescribo esto ya como se acostumbra, ¿no? Este 1 no lo solemos escribir, todo número elevado a la 0 potencia da un 1, entonces por eso lo desaparezco, y 0 por lo que sea da 0. Y aquí, para saber que ya se trataba de la derivada, les pongo su simbolito, ¿sí? Entonces esto sería así muy paso por paso y detallado,
cómo se hace la derivada. Y regresando para acá, pues aquí está la función y aquí está su derivada. Y con lo que encontramos el vértice de la parábola, pues es con la derivada, igualándola a 0 y resolviendo la ecuación. ¿Ya se ve un poco más claro, María? Sí, muchas gracias. Sale. Aquí para completar voy a hacer otra vez así, con la misma cantidad de pasos. Primero, para que les vaya quedando esto muy, muy, muy claro, ¿no? Entonces aquí completo los elementos: coeficiente 1, exponente 1, coeficiente 3, exponente 0. ¿Sí? Entonces ya que tengo ahí todos los elementos, ya con esto puedo mostrar muy detalladamente cómo es la derivada. Entonces a todos los exponentes les voy a quitar un 1. ¿Sí? Vean hasta cómo ya lo hago más mecánicamente. Y aquí debí de haber multiplicado por 2, que era el exponente original. Aquí debí de haber multiplicado por 1, que era el exponente original. Y aquí debo de multiplicar por 0, que era el exponente original. ¿Sí? Entonces, voy haciendo las operaciones. 2 por 1 me va a dar un 2. Al 2 le quito un 1, me queda un 1. 1 por 1 me va a dar un 1. Al 1 le quito un 1, me va a dar un 0. Y finalmente aquí me queda un menos 1. Y da 0. ¿Sí? Y ya regresando toda la notación original, ese 1 no se suele poner. X a la 0 me va a dar un 1, por 1 me vuelve a dar 1 y este último se desaparece. Ya está la derivada. ¿Sí? ¿Alguna duda con este segundo ejemplo, que ya nos fuimos más directos? No, todo bien, gracias. Vale, no, al contrario. Muy bien. Entonces, ya identificamos, o ya platicamos aquí un poco sobre las parábolas, ¿no? Hay otro aspecto muy útil para poder hacer las gráficas de las parábolas, ¿sí? Las parábolas tienen raíces, ¿sí? Entonces, en este caso, desafortunadamente para el ejemplo número 2, las raíces no nos hubieran funcionado, pero también encontrando las raíces uno puede encontrar los puntos de corte de la función. Por ejemplo, en el primer ejercicio que hicimos, que fue este de aquí, dejen volverlo a señalar, ¿sí? Este ejercicio, se los pongo así todo de color rojo. Entonces, esto fue lo que usamos para hacer esta gráfica de la parábola, ¿no? Entonces, algo que pudimos haber hecho con esto es tomar esto de aquí y encontrar las raíces. Acuérdense, las raíces de un polinomio significan los cortes en el eje horizontal, los posibles cortes. Hay parábolas que no cortan como esta, ¿sí? Por ejemplo, si se fijan, aquí está nuestro plano cartesiano y no lo corta. Entonces decimos que este polinomio de segundo grado, que fue el que trabajamos aquí, no tiene raíces reales. Sí tiene raíces, sí, pero van a ser raíces complejas. Nada más que eso lo vamos a platicar hasta la próxima semana. Aquí mismo, ahora mismo lugar, vamos a hablarles de números complejos. Pero bueno, adelantando un poquito eso, las parábolas que no cortan los ejes, es decir, que su ecuación cuadrática no tiene soluciones reales, esa información no nos va a ser útil, desafortunadamente. Pero va a haber parábolas como estas que sí va a ser útil, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer para encontrar las raíces, acuérdense, las raíces son los valores de x que hacen que la función se haga 0, ¿sí? Entonces, esta sí va a tener raíces y aquí ya estamos viendo las raíces. Este va a ser uno de los valores y este va a ser el otro de los valores, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Pues bien fácil, con la fórmula general, ¿sí? Entonces, como esa fórmula general se usa mucho, yo ya la tengo aquí lista, ¿sí? Y nada más acuérdense que tenemos que identificar A, B y C. En este caso, A es igual a 1, B va a ser igual a menos 1 y la C va a ser igual a menos 3. Y pues hacemos aquí las correspondientes sustituciones. Ahí va menos 1, aquí va menos 1, ¿sí? Siempre este tipo de ejemplos es conveniente hacerlos así muy paso por pasito. Ahí va el menos 3 y aquí va el 1. Y vamos haciendo el álgebra, ¿sí? Entonces, haciendo estas cuentas, se hace un 1 positivo. Menos 1 por menos 1 da 1 positivo. Aquí menos con este menos da más.
4 por 3 por 1 da 12. Entonces ahí nos va a quedar 1 más 12. Y 2 por 1 de aquí nos da un 2, ¿no? Y vamos a tener aquí las dos respuestas. Acuérdense que las ecuaciones cuadráticas en general pueden tener dos respuestas distintas. Acuérdense que eso es parte de una cosa que se llama teorema fundamental del álgebra, ¿no? Ecuación de grado n va a tener hasta n respuestas, n soluciones, ¿sí? Entonces aquí voy a tener x es igual, voy a tener dos posibles respuestas. Una respuesta se calcula con el signo positivo y la otra con el signo negativo. Entonces la primera respuesta, aquí me quedo con el más. Para la segunda respuesta, ahí le voy a poner un menos, ¿sí? Y aquí me va a quedar 1 más la raíz de 13 sobre 2, ¿sí? Y si hacemos esto con una calculadora, de hecho, o sea, para que vean, me gusta ser muy demostrativo en este tipo de cuestiones, ¿sí? O sea, no me gusta decir, sí les va a dar esto y ya nada más lo escribo por ahí. Nada más que no me muestra la calculadora aquí, espérame. La tengo, no la quiere abrir. Es que quiero abrir la calculadora del... Aquí está. Ya, ahí está. ¿Sí? O sea, para que vean que sí da el número, ¿no? Entonces aquí lo primero que voy a hacer es 13. Le calculo su raíz cuadrada, que sería este símbolo. Me da ese número. Le vamos a sumarle un 1. Y ese resultado lo dividimos sobre 2. Y aquí queda 2.302. Y aquí, como nada más voy a tomar algunos de los decimales, lo pongo aproximado para ser muy respetuoso, ¿sí? Es aproximadamente eso de ahí. Y este de acá me quedaría lo mismo, vamos con signo menos aquí. Y esto pues más o menos tiene que dar. Aquí lo que voy a hacer es raíz de 13. Le saco raíz, me va a dar ese número. Le cambio el signo para que me quede negativo. Le voy a sumar un 1. Da ese número que dividido entre 2 nos da ese de ahí, que es menos 1.302. Y vámonos al GeoGebra a ver si lo que le calculamos aquí es cierto. Y vean, ahí están las raíces. ¿Sí? Ahí están los números. Entonces, para hacer gráficas de parábolas, puede ser muy inteligente buscar, ¿cómo se llama? Las raíces, ¿sí? Y aquí las raíces van a significar lo siguiente. O sea, si yo tengo este número, tengo esta función. Si esta función yo hago que x valga esto, ¿sí? Así se ve horrible la sustitución, pero les va a dar 0, muchachos, ¿sí? Entonces, estos son escoger puntos x de manera inteligente, que yo ya sé que la y me da automáticamente 0, ¿sí? Y digamos que aquí para para considerar los dos casos simultáneamente, ahí le podemos poner el más y el menos. Y si ustedes hacen esta cuenta que se ve ahí como muy latosilla, pero se puede hacer, chicos, se los garantizo, van a ver que les da 0, ¿no? Ya eso se los dejamos de talacha para que lo hagan ustedes, ¿sí? Entonces no sé si tengan alguna duda de la gráfica de funciones cuadráticas. Entonces, puntos clave para las gráficas de funciones cuadráticas: saber encontrar el vértice de la parábola. El día de hoy les acabo de mostrar cómo se puede hacer con una derivada, ¿sí? Y los otros puntos útiles van a ser las raíces, es decir, los cortes en el eje X. Y ya con estos 3 puntos que se pueden encontrar de manera muy inteligente, ya para tener una muy buena gráfica, pues ya escoges algún punto intermedio o algún punto posterior. Entonces no sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Muy bien, entonces supondré que todo esto va quedando claro. Entonces vamos a pasar a graficar una función cúbica, ¿sí? Entonces vamos a ahorrarnos quiero ahorrar un poco de espacio. Entonces voy a seguir trabajando con esto de acá lo borro. Acuérdense que la ventaja es que esta sesión se queda grabada, ¿sí?
Y luego tengo la costumbre de al menos yo subir estos videos a un canal de YouTube que tengo por ahí. ¿Sí? Ahorita les paso la liga, y también ahí con el profesor Rubén, que es el que organiza estas sesiones, también con él ahí pueden conseguir las ligas de los videos, ¿no? Por si luego quisieran volver a checar algo. Entonces vamos a graficar esta de aquí. Entonces voy a hacer algo para tratar de ser muy, muy intuitivo con esta cuestión de las gráficas de funciones cúbicas, ¿sí? Entonces, las funciones cúbicas, desafortunadamente, chicos, no son como muy fáciles de saber qué forma tienen, ¿sí? Entonces, les voy a escribir aquí una ecuación cúbica general, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Sería y es igual a un número, ahorita le voy a poner un número 1, que es como el más sencillo de todos, ¿sí? X al cubo, luego más, o el siguiente coeficiente. Esos unos ahorita yo los voy a cambiar, los voy a estar modificando, ¿sí? Luego vendría un término cuadrático, luego vendría otro coeficiente 1, el término lineal y el término independiente. Entonces, vean que queda esa especie de gráfica media rara, ¿no? Entonces, voy a ir haciendo lo siguiente, voy a ir quitando estos coeficientes, es decir, jugando con ellos. Vean que si le cambio de signo al primer coeficiente, se vuelve una especie de n, ¿no? ¿Sí? De n al revés. Entonces, en resumen, las funciones cúbicas pueden tener esta especie de forma, ¿sí? Yo le llamo como la forma de espiral, o sea, como que tienes un centro y viene una parte que se le pega y luego sale de otra, ¿sí? Entonces, en general, las funciones cúbicas pueden tener esta forma de espiral o pueden tener estas formas de n's, ¿sí? Que puede ir al derecho o al revés. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben de tener en mente si les toca hacer una gráfica de una función cúbica, ¿sí? De hecho, la gráfica más fácil, o sea, la función cúbica más simple que hay, su gráfica es esta. ¿Sí? Es esta gráfica azul, que es como una especie de parábola que va cayendo, luego llega acá y la parábola se invierte, ¿sí? Y si acá les pongo el positivo en la verde, vean que funciona de manera similar, como que viene una parábola por aquí, luego cambia, esto se llama un punto de inflexión, aquí donde está el 1, ¿sí? Que coincide con la ordenada al origen, o sea, con el corte en el eje Y, y luego vean que se hace como otra especie de parábola. Si ustedes van jugando aquí con los coeficientes, le van poniendo 0, le van poniendo menos 1, etcétera, van a ir obteniendo distintas formas. Dejen apagar esta, ¿sí? Este término independiente, dejen ponerle un negativo para que se recorra hacia abajo. Entonces, vean que de alguna forma lo que uno puede esperar de las funciones cúbicas son como este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, lo que quiero que identifiquen aquí principalmente de las cúbicas es que pueden tener el caso donde tengan puntos extremos. Entonces, la técnica de derivada para encontrar el vértice de la parábola va a ser muy útil para estas cosas, ¿sí? Y en el caso de las cúbicas, también va a ser muy útil saberlas factorizar para poderlas dibujar, ¿no? Entonces, yendo al ejemplo que quiero trabajar ahorita, el que me interesa es este, ¿sí? Entonces, acuérdense, si ustedes quieren hacer esta gráfica o este dibujo, lo que ustedes tendrían que proceder es hacer el tabulador, ¿sí? Es decir, escoger todos los valores X y Y diferentes para ir encontrando las alturas. Acuérdense que el problema de esa técnica va a estar en que vas a necesitar muchos puntos, y luego como estas gráficas no sabes qué esperar de ellas, pues estar adivinando puede ser tremendamente complicado. Entonces, aquí en este tipo de ecuaciones va a ser muy conveniente que traten de encontrar los máximos y los mínimos con la técnica de derivación que les acabo de enseñar. Entonces vamos a proceder. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar esos puntos máximos y mínimos. Entonces voy a calcular la derivada de esta cosa, ¿sí? Entonces,
siguiendo la técnica de derivada que les enseñé, este 3 multiplicaría al 1 de acá, les queda un 3, y luego ese 3 le quitas un 1, ahí te queda un 2. Y luego, acuérdense que ahí tienes coeficiente 1 y 1, 1 por 1 da 1, y a ese 1 le quitas un 1, se da un 0, entonces te va a quedar así. Entonces la derivada de esta función es esta de acá. Para encontrar los puntos máximos y mínimos, lo que tenemos que hacer es hacer que la derivada se haga 0. Entonces nos queda esa ecuación. Esta ecuación, si bien es una ecuación cuadrática, se puede resolver con un simple despeje. No necesitamos hacer fórmula general para esta. Quien guste o lo quisiera verificar, la puede resolver por fórmula general y les queda, ¿no? Pero para este caso va a ser mucho más fácil despejarla. Entonces ese menos 1 pasa como 1 para acá. Y luego en el siguiente paso, ese 3 que está aquí multiplicando pasa dividiendo para acá. Y luego este cuadrado de acá pasa como raíz cuadrada del otro lado. Y acuérdense que cuando se hace eso, tenemos que considerar el positivo y el negativo. Entonces aquí le debo de poner el más menos, que lo dejé por acá, ¿sí? Y ahí tengo las dos respuestas. Uno de los puntos máximos, que le pongo las llavecitas para acordarme que son 2x las que calculé. Entonces la x positiva va a ser la raíz cuadrada de un tercio. Voy a poner aquí un poco más compacto. Y la otra raíz es exactamente lo mismo con signo negativo, ¿sí? Y acá nada más para que vean numéricamente qué da, aquí con ayuda de esta calculadora, calculo la raíz de 1 dividido entre 3 y van a ver que este número da aproximadamente 0.577. Y aquí daría lo mismo, nada más con signo negativo. Entonces ahí ya tengo las raíces, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer para encontrar los puntos máximos y mínimos, debo de sustituir estos números por acá. Ahora, aquí hay una forma, o sea, aquí no hay mucho que hacerle. Se puede hacer con los radicales, pero bueno, uno, créanme, no le gana demasiado, ¿sí? Aquí nada más para tratar de ser formales voy a decir que la función la voy a calcular en raíz de 3. Entonces quiere decir que voy a hacer estas cuentas, ¿sí? Y bueno, entonces si tengo y lo elevo al cubo, me da 0.192, y luego si le resto la raíz cuadrada de un tercio, ¿sí? Aquí me va a quedar menos 0.3849001795 y puntos suspensivos porque sabemos que esta cosa sigue, ¿sí? Entonces eso daría con el positivo, con el valor negativo. Aquí nos quedaría un menos, entonces quiere decir que los dos se suman. Entonces me va a quedar 1 sobre 3. Esto luego lo elevamos al cubo. Y luego a ese le vamos a agregar otra vez la raíz cuadrada de 1 sobre 3. Y aquí el número que me va a dar es 0.7698. 003589 y puntos suspensivos porque esto sigue, ¿sí? Y si nos vamos acá al GeoGebra, nada más para verificarlo, pues ahí están los valores, justamente los que les estoy diciendo, ¿no? Ahí está 0.384 y aquí menos 3.84. Creo que algo hice, que hice mal aquí. Sí, no, más bien el negativo. Seguramente escribí algo mal en la calculadora. Entonces dan esos puntos. Entonces, como ya sabes que estos son los extremos, ya lo único que necesitas es evaluar esto en algunos puntos sencillos, ¿sí? Entonces, los puntos sencillos que yo quisiera evaluar esta función, pues son sus raíces, ¿no? Entonces, en algunos tipos de problemas,
se pueden recurrir a técnicas de factorización para encontrar las raíces rápidamente. Por ejemplo, aquí tienes factor común x, factorizas una x, entonces aquí te va a quedar x cuadrada menos 1. ¿Sí? A los que de repente le batallan con las factorizaciones o no se acuerdan de los casos, x por x cuadrada, x cúbica, ¿no? Y x por menos 1 menos x. Y luego este de acá pues es una diferencia de cuadrados, entonces lo puedes volver a factorizar. ¿Sí? De hecho, por eso escogí este problema, porque es un problema muy rápido, muy fácil de factorizarse. ¿Sí? Para ser adecuados. Entonces me queda x más 1 y x menos 1. Y para encontrar las raíces, pues quiere decir que este polinomio tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces de aquí voy a sacar 3 respuestas. O sea, vean que como es una función de grado 3, puede cortar el eje x hasta 3 veces, ¿no? Y ahí estamos viendo precisamente los 3 cortes. Y aquí ya se ve rápidamente que un valor x que haría que todo esto diera 0, pues es x igual a 0, ¿no? Si hacemos que x valga 0, se cumple la ecuación. Si hacemos que x valga menos 1, se cumple la ecuación. Entonces por eso acá corta en el menos 1. Y finalmente, si esta x hiciéramos que valiera más 1, también se cumple. Y es la raíz de por acá. ¿Sí? Entonces, el secreto para graficar polinomios, ¿sí? Digamos, tratando ya de hacer un resumen bastante general, es identificar la forma, ¿sí? Saber cuál es la forma que tú esperas graficar, ¿sí? El siguiente punto a considerar es encontrar los máximos y mínimos de la función, o sea, sus puntos críticos, sus extremos. Esto nos va a ayudar a saber dónde vas a tener un máximo, un mínimo relativo. Y ya una vez que ubicas las raíces y esos puntos máximos y mínimos, que son los puntos que te marca aquí GeoGebra de manera natural, ya nada más para hacer un muy buen dibujo con el tabulador, podrías escoger un punto intermedio por aquí, un punto intermedio por acá, e ir completando toda la forma de la figura. ¿Sí? Obviamente, conforme los polinomios son de mayor grado, de mayor rango, es decir, ya hablamos de polinomio grado 4, grado 5, grado 6, este proceso pues se vuelve también bastante más complicado, pero esencialmente esa es la técnica, ¿no? Por ejemplo, si uno trabajara con un polinomio de grado 4, uno se esperaría que a lo mejor ese polinomio cruzara 4 veces o fuera una especie de parábola muy amplia, ¿no? Entonces, aquí para mejorar, digamos, su desempeño en este tipo de temas, pues es muy importante que tengan la correspondiente práctica, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario sobre este problema que les acabo de exponer. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Si hay forma de encontrar el punto de inflexión del polinomio. El punto de inflexión del polinomio, o sea, donde los puntos de inflexión, aquí para los que no conozcan un poco el tema, un punto de inflexión aquí va a ser, digamos que aquí nosotros, por ejemplo, en esta sección de la gráfica de izquierda a derecha, donde se ve la manita, estamos teniendo una función creciente, ¿no? Y de repente llegas a un punto donde esa función deja de ser creciente y empieza a bajar, ¿no? Y luego llegas a otro punto donde empieza a subir. Entonces, los puntos de inflexión a veces pueden ser raíces, ¿sí? No necesariamente. Los puntos de inflexión se encuentran donde la derivada o donde la segunda derivada se hace en cero. Nada más que, bueno, eso ya tiene que ver con otro tipo de cosas. Nada más que tendríamos que hablar más extensamente del tema de derivada, pero para que puedas, digamos, para responder tu pregunta muy puntualmente, para encontrar el punto de inflexión de esta, tendrías que calcular una segunda derivada. Una segunda derivada significa algo que ya derivaste, volverlo a derivar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí harías 2 por 3, te da el 6, y este se hace un 1, ya lo podemos quitar, y este se va a hacer un 0. Entonces, los puntos de inflexión es donde la segunda derivada vale 0. ¿Sí? No sé si con eso contesto tu pregunta, y bueno, y aquí el punto de inflexión se ve claramente que si tú solucionas esta ecuación, pues sería x igual a 0. ¿Sí? O sea, aquí harías el siguiente proceso. Pedirías que la segunda derivada sea igual a 0 y el valor x que hace que esta ecuación se cumpla es x igual a 0. Hay muchas gráficas que no tienen punto de inflexión porque hay funciones que llega un momento, o sea, no sé si se van dando cuenta
que conforme tú derivas, el polinomio va bajando de grado. Por ejemplo, la derivada de un polinomio de grado 3 da un grado 2. La derivada de un grado 2 da un grado 1. Si tú derivas un grado 1 te va a dar un grado 0. Entonces, hay muchas gráficas cuyo punto de inflexión, o sea, que no tienen o no existen los puntos de inflexión. Para que tengas puntos de inflexión necesitas al menos una función cúbica. Por ejemplo, un punto de inflexión en una cuadrática jamás la vas a encontrar porque la segunda derivada de una cuadrática siempre es 0. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, gracias. Sale, no sé si hay alguna otra duda, pregunta o comentario. Bueno, entonces, ya en estos últimos minutos voy a hacer algo o voy a hablar algo que está un poquito fuera del tema, ¿sí? O sea, digamos, la sesión de hoy ya resumimos de manera muy general, muy rápida, cómo hacer gráficas de polinomios, ¿no? Y bueno, parte de aprender matemáticas, muchachos, es a que ustedes aprendan a ser críticos, ¿no? Crítico, o no lo confundan con criticón, ¿no? Hay gente que piensa que los críticos son esas personas que dicen que todos están mal, ¿no? O que todo está mal, y eso no es cierto. Ser críticos significa en muchas de las ocasiones cuestionar el conocimiento o cuestionar lo que nos dicen, ¿no? Las críticas no son ni buenas ni malas, solo son críticas, solo es información, ¿no? Depende de uno hacer esa información buena y mala. Entonces, a mí me gusta ser muy crítico con este tipo de cosas. Entonces, pregunta, muchachos, ¿los polinomios en la vida de veras para qué creen que sirvan? ¿O si servirán para algo? O sea, ¿por qué les hacen aprender todo esto? Digo, incluso se los pregunto fuera del contexto de un concurso de matemáticas. O sea, porque al final de cuentas ustedes le están invirtiendo tiempo a revisar estos temas, ¿no? O a revisar este tipo de conceptos. Entonces, eh, ustedes para qué querrían saber hacer esto con los polinomios, ¿no? No sé si alguna vez se lo habían preguntado. O alguien que esté ahí un poquito más avanzado y sepa los polinomios para qué se pueden usar en la vida de veras. En el caso de máximos y mínimos, yo, por ejemplo, sé que los podemos ocupar para casos en los que necesitemos calcular el área mínima de algún, este, de alguna forma. Es que, por ejemplo, yo hice un examen apenas y me habían pedido en un examen de casos, calcular el área mínimo que necesitaría para un empaque de una empresa y ahí ocupé pues todo esto. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, una aplicación muy útil, muy importante. Voy a sacar un programa de dibujo, ¿sí? O sea, estos últimos minutos, chicos, quiero aprovecharlos para que ustedes sepan esto en la vida real, qué tipo de problemas les pueden solucionar. Y bueno, vamos a plantearlo justamente lo que nos acaban de platicar, de una manera un poquito más estructurada. Imagínense que ustedes venden cocas o venden algún tipo de refresco, ¿no? Entonces, normalmente, para las empresas que se dedican a este tipo de cosas, eh, todos están de acuerdo que te suelen vender una especie de cilindro, ¿no? Y ahí te venden tu coca, tu refresco, tu agua mineral, lo que necesites, ¿no? Entonces, obviamente, fabricar este tipo de cosas implica el gasto de un material. Normalmente este tipo de objetos los podemos ¿cómo se llama? Construir con aluminio. Entonces, la construcción de esta lata, no sé si están de acuerdo, detalles más, detalles menos, sería una especie de cosa más o menos así, ¿no? Ahí trataré de... Sí, entonces más o menos este es el diseño de una lata, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ahí cuando estaban en primero o secundaria les dejaban una tarea de hacer los cuerpos geométricos y compraban un librito de proyecciones estereográficas, es como se llaman, y ustedes recortaban esto y armaban una latita, ¿no? Entonces, cuando uno ya vende cosas de veras, pues tú vas a vender un volumen, los famosos litros o mililitros,
¿sí? Por ejemplo, las Coca-Colas típicamente contienen 335 mililitros, si no me falla la memoria, ¿sí? Entonces, para que tú tengas este volumen, tú necesitas generar esta superficie, cerrarla y llenarla, ¿no? Entonces, hay muchas latas, ¿sí? O sea, hay muchos diseños de lata. Por ejemplo, una lata así, o sea, les apuesto que se podría diseñar una lata que fuera como más alargada y le cabría exactamente el mismo volumen. También les apuesto que podríamos hacer una lata mucho más ancha y mucho más chaparra. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, les aseguro, les apuesto lo que ustedes quieran a que podríamos construir latas un poco más angostas, un poco más anchas y hacer que esas latas les quepa exactamente la misma cantidad de volumen. Entonces pregunta, así como a ojo de buen cubero, de esas 3 latas que les acabo de dibujar ahí, ¿cuál creen que sea más cara de fabricar? ¿O ustedes creen que te gastarías lo mismo en fabricar cualquiera de esas 3 latas? O sea, ¿ustedes creen que la superficie de estas 3 latas es la misma? Si su volumen es el mismo. No, no es el mismo. Y yo diría que a lo mejor la más ancha es la más cara de fabricar. Exactamente, muchísimas gracias por el comentario. Si ustedes hicieran una lata muy angosta o muy ancha, ustedes se gastarían muchísimo material en hacer eso. Entonces, los polinomios sirven para, o sea, una de las, y este proceso que les acabo de mostrar para calcular máximos y mínimos, tiene la utilidad de optimización. O sea, yo les puedo dar un volumen y ustedes me pueden diseñar una lata que se gasten la menor cantidad de material, ¿no? O sea, copiando esto de aquí, por ejemplo, para la lata más angosta, las tapitas, imagínense que serían estas un poco más chiquitas, pero como esto va a ser más alto, o sea, imagínense que la lata de aquí, la angosta, tendría un diseño más o menos como este, ¿sí? Entonces, o sea, se ve que aquí te vas a gastar mucho más material de la lata, o sea, mucho más aluminio que en el de acá, ¿sí? Y luego si haces la lata tremendamente ancha, ¿sí? O sea, hasta te sale peor, ¿no? Justo como me parece que quien lo comentó fue Mariana, ¿sí? O sea, tendrías algo como esto, ¿sí? Entonces, una de las utilidades que tienen la aplicación de polinomios, obviamente esto implica que se lleven, este es el tipo de cosas que se ven en la ingeniería, ¿sí? Problemas de optimización. Entonces, segundo uso de los polinomios, ¿sí? Es hacer problemas, lo que se denomina como problemas inversos. Vamos a hacer aquí una especie de gráfica, ¿sí? Y digamos que ustedes pueden hacer o registrar información. A las personas que les gusta o les llama la atención las finanzas, por ejemplo, tú podrías a lo largo de varias días, ¿sí? Ahí voy a poner tiempo, por eso le pongo una T minúscula, el tiempo va a estar en días. Y digamos que por acá tenemos dólares, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos tener un objeto como pueden ser dólares, un objeto como pudiera ser euros, o sea, una moneda, ¿no? Podrían ser pesos, podrían ser algún aspecto de valor. Entonces, imagínense que ustedes hacen lo siguiente, que van a hacer una especie de gráfica del valor del dólar en función de los días, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle aquí una marquita de referencia. Aquí están los famosos 20 pesos, ¿no? Que ahí más o menos anda oscilando el valor del dólar, ¿no? En pesos. Entonces, imagínense que ustedes van haciendo la gráfica de cada día cuánto vale el dólar. Les podría quedar algo como lo siguiente. Digamos que un día aquí anda en 20 pesos, luego algunos días baja, algunos días sube, baja, sube y ahí anda oscilando, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes
obtienen una gráfica como de ese estilo, ¿no? Vamos a ponerle aquí una flechita que se vea bien chula la gráfica. Entonces, conforme estamos más arriba, pues bueno, quiere decir que el dólar vale más. Conforme estamos más abajo, el dólar vale menos. Entonces, lo que hace mucha gente, monitorea este tipo de precios y están de acuerdo que eso es una figura, ¿no? ¿Qué les dije al principio de la clase? ¿Qué le podemos hacer a cualquier figura? ¿En qué la podemos convertir? En un polinomio. Exactamente, muchas gracias. La podemos transformar en un polinomio. Entonces, esto de aquí va a pasar a convertirse en una especie de fórmula. ¿Sí? Entonces imagínate como es una gráfica que sube y baja muchas veces, pues vas a tener un polinomio bien complicado, ¿no? Pero pues no hay nada que temer, o sea, solamente, digamos, la verdadera chamba matemática, ¿sí? Es calcular este polinomio, ¿no? Pues puede ser un polinomio de grado 20 a lo mejor, ¿no? Y aquí empieza a tener sus coeficientes, ¿no? Que pueden ser coeficientes ahí medios complicados, ¿no? Entonces tienes el polinomio de grado 20 que te está describiendo, esto no es la X, esto va a ser el tiempo en días, ¿no? De tal manera que si tú sustituyes aquí el día en el que vamos, vas a poder recuperar el valor del dólar. Y obviamente, digamos que de aquí, digamos que hiciste esto a lo largo de 1000 días, ¿sí? Y aquí el negocio está en que tú me digas cuánto vale el dólar en el día 1001, ¿sí? Entonces, la gente que se dedica a hacer finanzas, que se dedica a hacer toda esta cuestión de economía, digamos, valores cambiarios, etcétera. Entonces, la gente monitorea este tipo de valores. Puede ser el dólar, puede ser el petróleo, puede ser el Bitcoin, puede ser el valor de un coche, ¿sí? Y a este tipo de gráficas les asignan fórmulas, les asignan polinomios. Y con el polinomio predicen hacia el futuro. ¿Sí? Aquí le pongo puntos suspensivos porque pues, me faltan todos los términos. ¿Sí? Con este polinomio tratan de adivinar y con eso tomar decisiones financieras. Entonces, este es otro ejemplo o uso de los polinomios. No sé si lo conocían o se les hubiera ocurrido. Tengo una pregunta ahí. ¿Sí, Mariana? En la vida real, cuando se necesita darle un polinomio a las gráficas, ¿quién hace ese polinomio? ¿Se lo hace una persona o es como si lo metieran a un tipo de programa y ya se los da? Un poco de las dos cosas, Mariana. Las computadoras, la inteligencia artificial en particular, no tiene todavía las capacidades para hacer un modelaje matemático. O sea, eso está todavía muy lejos de lograrse. Normalmente este tipo de cosas lo hace una persona. Porque a un mismo dibujo, y este es otro problema que existe en las matemáticas, un mismo dibujo puede tener más de una descripción matemática. ¿Sí? Entonces necesitas a una persona que sea experta en el tema y que además, o sea, aquí se pueden hacer dos tipos de cosas. Eh, Uno puede por muchos métodos encontrar la fórmula, pero muchas veces lo que uno quisiera es, por ejemplo, ese punto 23 que yo pongo ahí, saber si financieramente significa algo, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de modelaje todavía más complicado. O sea, esto de que lo convertimos en ecuación, lo convertimos en ecuación. Pero lo interesante es que tú lo puedas transformar en una ecuación cuyos datos de entrada pues tengan aspectos dentro de la economía o de las finanzas que tú puedas medir y que tú sepas que puedes controlar. No sé si me explico. Sí, Sí, o sea, es darle como esa interpretación económica o real, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la física, aquí en lugar de dólares, le podemos poner energía y tiempo, y puede ser el consumo energético que hace una máquina, ¿no? Y entonces el polinomio que tú obtienes aquí, te gustaría que estos fueran coeficientes que tienen que ver con propiedades de la máquina, con geometría de la máquina, con el diseño de la máquina, ¿sí? Pero de que tú puedes a esta figura hacer que se transforme en un polinomio, lo puedes hacer. Que ese polinomio tenga partes interpretables a tu problema, ese es el reto, ¿no? Y sí, o sea, eso, asignarle un polinomio lo puede hacer una máquina, pero que ese polinomio sea interpretable y modelable, eso solo lo puede hacer una persona.
No sé si con eso satisfago la duda. Sí, gracias. ¿Alguien más que quisiera preguntar o comentar antes de pasar a un último uso que tienen los polinomios en la vida de veras? Bueno, pasemos a la última aplicación. Vamos a cerrar esto. Voy a cerrar aquí mis editores y voy a abrir uno nuevo. ¿Sí? Aquí dejen cerrar todas mis ventanitas y abrimos un último editor para lo último que les quiero platicar el día de hoy. Esto también. Vámonos. Hay una cosa que se llama análisis estructural. ¿Sí? El análisis estructural tiene que ver precisamente, como seguramente salió, imaginan nada más de escucharlo, con diseño de edificios. ¿Sí? Entonces, el diseño de edificios tiene que ver con las propiedades mecánicas de los materiales. Y bueno, en realidad los materiales, algo que ustedes vean muy rígido, ¿sí? Como puede ser una pared, ladrillo, cemento, etcétera, no es tan rígido como ustedes se lo pueden llegar a imaginar. En general, todos los materiales, aquí lo voy a escribir, vibran. ¿Sí? Es un hecho de la naturaleza. Por muy rígido que tú lo veas, ese material tiene la capacidad de vibrar, de moverse. Les pongo un ejemplo. No sé si alguna vez se hayan recargado en algún vidrio, así un vidrio bastante amplio, vidrio de ventana, y se hayan percatado, se hayan dado cuenta que el vidrio se dobla un poquito, se pandea. ¿Sí? Esto nada más se puede ver cuando el vidrio es muy grande. No sé si alguien alguna vez lo había notado o había descubierto que eso podía suceder. Que un vidrio se puede medio pandear muy poquito, pero se mueve. O por ejemplo, una varilla rígida de construcción, esas varillas largas que se usan para hacer los castillos, para armar ahí las paredes, los edificios, se habrán dado cuenta que esas varillas se doblan, se pandean, o sea, no son completamente rígidas. ¿Sí? Entonces, algo que tú veas muy rígido, muy duro, en la escala adecuada no lo es. Vas a darte cuenta que puede vibrar y que puede moverse. Bueno, en el análisis estructural, ¿sí? Hay unas cosas que se llaman las frecuencias naturales de los materiales. ¿Sí? Y tiene que ver con cómo se mueven estos objetos de manera natural. Todos los materiales en la existencia tienen este tipo de frecuencias. ¿Sí? Entonces, aquí regreso a mi programita de dibujo, como para tratar de ilustrar el punto. Supónganse que ustedes tienen una especie de columpio, ¿no? Entonces aquí lo trataré de dibujar muy rápidamente. Digamos que esas son las patitas del columpio. Aquí cae los tirantes, como lo estamos viendo de lado, solamente se ve un tirante. Y aquí tienes como tu sillita, ¿no? Entonces, si ustedes, el día que pasen por unos juegos lo pueden probar, se darán cuenta que si ustedes jalan un poquito el columpio y lo sueltan, el columpio siempre se va a mover de una manera bastante semejante. O sea, si ustedes le dan un golpe, van a darse cuenta que el columpio siempre oscila de la misma manera, a la misma velocidad. Entonces, a eso nos referimos con las frecuencias naturales de los materiales, ¿sí? Es decir, por muy fuerte o muy despacito que tú le pegues, pasado un tiempo, te vas a dar cuenta que el columpio se va a mover de una manera bastante estable. Entonces, este tipo de movimientos, así como pasan en objetos grandes como un columpio, también ocurren en los átomos y moléculas que conforman los materiales. ¿Sí? Entonces, para análisis estructural, para saber la estabilidad de un sistema, la estabilidad de un sistema siempre tiene la siguiente forma típica: la fuerza que se le aplica entre un polinomio. ¿Sí? Nada más que este polinomio es un polinomio que es función de las frecuencias. ¿Sí? Y esas son las frecuencias de los materiales. Normalmente es un polinomio de grado 2. ¿Sí? Y esa W que les puse por ahí, que de hecho no es una W, es una omega. ¿Sí? Más alguna constante. O sea, la fórmula siempre tiene esta forma. ¿Sí? La fuerza la estabilidad es más o menos proporcional a la fuerza o a los impactos, magnitudes, pesos que tú le aplicas, y siempre va dividido entre un polinomio
que su dependencia es de las frecuencias naturales. Entonces pregunta, ya para ir acabando, ¿qué pasa? O sea, no sé si están de acuerdo, o sea, estas fórmulas para ya casos específicos, aquí tú vas a tener números, vas a tener cosas como esta. ¿Qué creen que pasa si escojo una frecuencia que haga que lo de abajo se haga cero? ¿Cuánto da un número dividido entre cero, muchachos? Es una indeterminación. Indeterminación. Normalmente indeterminación en matemáticas significa un número que crece indefinidamente y nunca se detiene. Es decir, mucha gente, digo, esto de acá no es así tal cual lo estoy diciendo, pero sí se puede decir que cuando tú tienes alguna cantidad entre cero, podemos decir que esta cosa tiende a un valor muy grande, un valor infinito. ¿Sí? Entonces hay frecuencias para las cuales va a ser, o sea, hay algunos valores específicos de la omega, ¿sí? Que cuando tú lo sustituyas aquí en este polinomio que divide, va a hacer que lo de aquí abajo se haga un cero. Entonces, lo que va a suceder es que este número se va a volver tremendamente grande. A este fenómeno en la física se le conoce como resonancia. Y las personas que construyen edificios o diseñan cosas siempre tienen que estar buscando estas frecuencias problemáticas, porque si un diseño que tú hiciste tiene una frecuencia problemática y esa frecuencia problemática es aplicada sobre el objeto se va a destruir. ¿Sí? Entonces, las personas que diseñan edificios, puentes, calculan raíces de polinomios para conocer estas frecuencias prohibidas y hacer las modificaciones o las adecuaciones para que el edificio sea lo más estable posible. Entonces hay muchos casos dentro de la matemática donde se hace este análisis de estabilidad o análisis de estructura, ¿sí? Entonces esa es la utilidad de manejar los polinomios y particularmente para encontrar las raíces o los valores de un polinomio, la manera más rápida de hacerla es a través de una gráfica y revisar dónde se cortan los valores X, ¿sí? Entonces no sé si hay alguna última duda o comentario con esto que les platico de la estabilidad estructural. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Era sobre si los polinomios también nos ayudaban para problemas de velocidad o rapidez. Ah, sí, sí, sí. No me quise ir a las aplicaciones más obvias, pero bueno, este, seguramente, digo ya para ir terminando, muchos de ustedes habrán llegado a ver una fórmula así, ¿no? Que les dicen la altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más les ponen aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Todos habrán seguramente visto o escuchado una fórmula semejante a esta. A lo mejor les cambiaban las letras, pero detalles más, detalles menos, les daban una fórmula como esta. Entonces, esta fórmula es precisamente, como lo menciona Mariana, es un polinomio, ¿sí? Y es un polinomio en el tiempo, ¿sí? Entonces, las fórmulas, o sea, las descripciones más simples que se pueden hacer sobre cualquier fenómeno, regularmente se pueden hacer a través de un polinomio. Entonces, este polinomio les está diciendo cuál es la caída o la profundidad, si ustedes saben cuál es la altura inicial, cuál es la velocidad inicial vertical con la que usaron, el valor de la aceleración, normalmente aquí le ponen la gravedad, ¿sí? Entonces, los polinomios pueden ser utilizados para modelar un montón de situaciones, ¿sí? Entonces, es correcto lo que dices. Y curiosamente, aprovechando lo que platicamos el día de hoy, si tú calculas la derivada de esta, bueno, la derivada de una posición respecto al tiempo te va a dar velocidades. Entonces, con derivadas, tú puedes ir calculando tú puedes ir conociendo otros datos como puede ser la velocidad, la aceleración, nada más que bueno, para eso hay que platicar todos esos formalismos, pero sí, la respuesta es sí. Y de hecho se pueden usar polinomios para modelar corrientes eléctricas, para modelar voltajes, para modelar propagación de calor, por ejemplo, para modelar cómo funciona un pirómetro, que son estos termómetros que se pusieron de moda en la pandemia, que te toman la temperatura a distancia. Es un polinomio de orden 4, ¿sí? Con una ley física que se llama ley de Stefan Boltzmann, pero bueno, como se darán cuenta aquí,
siendo críticos con lo último que les quería platicar, siempre que les enseñen algún tema en matemáticas, hay que tener en mente en dónde lo vamos a poner, para qué nos puede ser útil, porque si bien los concursos, la olimpiada, pues es uno de los principales intereses, acuérdense que llegado un momento, pues vamos, todo esto que ustedes hayan aprendido o todo esto que ustedes decidieron invertirle tiempo, es la puerta de entrada, pues para que ustedes se puedan dedicar a alguna parte de las ciencias. No necesariamente tiene que ser física, ahorita ya les di unos ejemplos en economía, en optimización, pero uno puede hacer cosas muy interesantes, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna última duda o comentario, si no, aquí yo terminaría la sesión, ya para que empiece. No sé si el próximo instructor ya se encuentra aquí conectado. Pues bueno, entonces de mi parte sería todo. Voy a detener aquí la grabación de la llamada, ¿sí? Les pido que no se salgan. Aquí va a ser la siguiente sesión para los que lo vayan a tomar. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Un placer haber estado con ustedes. Y bueno, aquí me voy a esperar unos minutos a que se conecte el próximo instructor.